Hey, bienvenidos a KSE Academy. En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de Use of English Part 2 del B2 First para que veáis exactamente cómo hay que hacerlo paso a paso y en qué tipo de cosas tenemos que fijarnos. Vamos allá. Perfecto. El texto se titula Homeless people to pay fines of up to £1,000 for sleeping rough. ¿Okay? To pay fines. Fines quiere decir multas. ¿Okay? Y por otro lado tenemos la expresión sleeping rough, sleep rough, que quiere decir dormir en unas condiciones lejos de lo que sería ideal. Puede ser, por ejemplo, dormir en la calle. Entonces, comenzamos. The recent introduction of Hackney Council's Public Space Protection Order has caused a public outrage. Ok, tenemos el ejemplo, que es siempre el número 0, que es la preposición of. Ok, the recent introduction of something, la introducción de algo. Y por otro lado tenemos la palabra outrage en la primera oración. Esta palabra quiere decir el enfado, la indignación, ¿ok? La indignación pública, the public outrage. Continuamos. The order described the homeless charity crisis as criminalizing the homeless has, lo que sea, met with a ferocious backlash from a number of campaign groups, including DIGS, have promised immediate action. Perfecto, vamos a ver los tres primeros huecos que tenemos aquí. Por un lado tenemos the order, described, lo que sea, the homeless charity crisis as criminalizing the homeless. Es decir, aquí tenemos que fijarnos en qué tipo de estructura es, ¿vale? La oración described, lo que sea, the homeless charity crisis as criminalizing the homeless, es una oración pasiva, ¿vale? Entonces, tenemos que ver quién describió esta orden o esta ordenanza como criminalizing the homeless, ¿vale? Entonces tenemos que the homeless charity crisis es la organización que describe la ordenanza como criminalizing the homeless. Entonces, como tenemos el complemento agente, sabéis que en la oración pasiva siempre antes del complemento agente tenemos que poner una preposición, ¿vale? Que es siempre la misma. Continuamos. Entonces decimos the order described criminalizing the homeless has met with a ferocious backlash. La palabra backlash quiere decir una respuesta negativa, es decir, la ordenanza se ha topado con una respuesta negativa, ¿vale? Entonces tenemos el verbo auxiliar has y el verbo principal met, ¿vale? ¿Qué tipo de palabra puede ir ahí, ¿vale? Yo os he traducido la oración como se ha topado, es ese reflexivo, por lo que en inglés esta estructura es una estructura pasiva, ¿vale? Y en todas las estructuras pasivas, o en prácticamente todas las estructuras pasivas, nos hace falta un verbo en particular aparte del verbo principal, ¿vale? Continuamos. The order has, lo que sea, with a ferocious backlash from a number of campaign groups including DIGS, lo que sea, have promised immediate action. Vale, como aquí tenemos el verbo have promised, lo que nos hace falta en el número 3 es el sujeto de have promised, ¿ok? Y el sujeto de have promised debe ser DIGS. Lo que pasa es que DIGS está en la oración anterior, ¿vale? Es un objeto de la oración anterior, con lo cual no puede ser sujeto de la oración siguiente. Entonces, en el número 3 nos hace falta un pronombre que nos una la oración nueva, have promised immediate action, con la oración anterior, bueno, con el objeto de la oración anterior, DIGS. Con lo cual nos hace falta un pronombre relativo. Vale, continuamos. Hackney Council were unavailable, give us a comment, but directed us to a statement which argues that the new policy is to tackle antisocial behavior, etc., etc. Entonces dice, Hackney Council were unavailable, lo que sea, give us a comment. Para completar el número 4 tenemos que utilizar una estructura que ya hemos visto en algún vídeo anterior, que es la de el verbo to be más un adjetivo más un infinitivo. Entonces, continuamos. And rough sleepers having a detrimental effect on the quality of life of those in the locality.
tenemos la palabra detrimental, que quiere decir negativo, dañino. John Sparks, Chief Executive of Crisis, said, "Homeless people are some of the most vulnerable in society, and branding antisocial is just plain wrong." Plain wrong quiere decir completamente mal o completamente negativo. Entonces tenemos el verbo branding, to brand, ¿vale? Que lo utilizaríamos de la siguiente manera. Tenemos to brand someone, something. Básicamente lo que nos falta en el hueco es el someone, ¿ok? Y brand someone something quiere decir etiquetar a alguien de algo. Entonces, en este caso sería a homeless people, ¿ok? Branding homeless people, antisocial. Así que os hace falta un pronombre objeto que sustituya a homeless people. Continuamos. Any moves to ban and criminalize rough sleeping will be counterproductive. Make it harder for people to access the dedicated support they need. Paramos ahí. Repetimos. Any moves to ban and criminalize rough sleeping will be counterproductive. Tenemos una oración por ahí, ¿vale? Y luego tenemos make it harder. Entonces, en el número 6 nos hace falta un conector que nos una las dos oraciones. Por un lado, any moves to ban and criminalize rough sleeping will be counterproductive. Y por otro, any moves to ban and criminalize rough sleeping make it harder for people to access. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos dos oraciones iguales y además estamos añadiendo la una a la otra, necesitamos un conector que nos una esas dos oraciones. Y vamos al número 7. Make it harder for people to access the dedicated support they need to move, lo que sea, from the streets for good. ¿Okay? For good means forever, significa forever. Entonces, en el número 7 nos hace falta una palabra que vaya con el verbo move, ¿vale? Que quiere decir mudarse o moverse a algún sitio. Vale, continuemos con el último. Tenemos the developments are, lo que sea, ludicrous that people are standing to compare the situation to comedian Chris Morris's fictional Brass Eye series. Ludicrous quiere decir ridículo o absurdo, es decir, la situación, perdón, los acontecimientos están siendo tan ridículos que la gente los está empezando a comparar con una comedia. Entonces, lo que quiero que os fijéis en esta oración es en el that, es decir, the developments are ludicrous that people are starting to bla bla bla. ¿Ok? Vale, pues ahora que ya entendemos el texto y cómo funciona, y os he dado una serie de pistas, vamos a comenzar a rellenar todos los huecos. Empezamos por el número 1. Dice the order described, y aquí tenemos que poner la palabra by, described by the homeless charity crisis as lo que sea. Y en el número 2, que os he dicho antes que era una estructura pasiva, nos hace falta el verbo to be, ¿ok? Toda estructura pasiva necesita el verbo to be. En este caso tenemos el verbo have como auxiliar y el verbo principal que es met, pero have no es el auxiliar de met, sino que es el auxiliar del verbo to be, que es el que nos falta. Entonces ponemos has been met with a ferocious backlash. From a number of campaign groups, including DIGS. DIGS es una organización de personas, con lo cual el pronombre relativo que nos hace falta es who. Who have promised immediate action. Genial. Para el número 4 tenemos Hackney Council were unavailable y como os he dicho antes, nos hacía falta un adjetivo con un infinitivo. El adjetivo lo tenemos, que es unavailable, y el infinitivo tenemos el verbo give, pero nos falta la partícula to. ¿Vale? Were unavailable to give us a comment. Perfecto. Para el número 5, homeless people are some of the most vulnerable in society and branding them. ¿Ok? Branding them. Etiquetarlos a ellos. Branding them. ¿Quiénes son ellos? Pues homeless people. ¿Ok? Branding them. Antisocial is just plain wrong. Any moves to ban and criminalize rough sleeping will be counterproductive. Y recordad aquí que os he dicho que hacía falta un conector que uniera las dos oraciones distintas, ¿vale? Que una complementa a la otra. Entonces nos hace falta el conector and. Tenemos
un elemento, any moves to ban and criminalize rough sleeping will be counterproductive, y el otro, any moves to ban and criminalize rough sleeping make it harder. ¿Okay? Entonces son dos elementos iguales que tenemos que unir con el conector AND. Entonces, continuamos. Make it harder for people to access the dedicated support they need to move, para alejarse, move away. ¿Okay? Move away from the streets for good. Y por último, para el número 8, tenemos the developments are tan ridículos, so ludicrous, that people are starting to compare the situation, etc. Para oraciones como la del número 8, os recomiendo que os fijéis siempre en el that, ¿vale? Si hay un that cerca de uno de los huecos, después de uno de los huecos, de hecho, es muy probable que tengáis una de dos palabras. Por un lado podéis tener such, que no es el caso aquí porque tenemos un adjetivo después del hueco, y por otro tenéis so, ¿vale? Y esta es la que nos hace falta aquí. Genial, pues espero que este vídeo haya sido muy útil y si tenéis alguna duda simplemente me dejáis un comentario abajo. Además os dejo el link en la descripción para que podáis descargar este PDF y hacer el ejercicio en casa. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, don't forget to keep smiling. Bye bye.